Sean bienvenidos una vez más a Relatos de Terror, el lugar donde podrán contarnos sus historias. Si quieren que sean publicadas en este canal, no olvides suscribirte, darle like y activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros siguientes videos. Comencemos. El camino de la noche. Yo soy Carlos, vivo en la colonia Roma de la Ciudad de México, y el pasado viernes decidí hacer el viaje a Morelia para visitar a mi hermana y a mis sobrinos que llevaban meses pidiéndome que fuera. Había quedado en llegar el sábado por la mañana, pero el trabajo me retuvo más de lo previsto, así que empecé la ruta hasta bien entrada la tarde, casi a las 7. Mi carro es un sedán viejo pero confiable, o al menos eso creía hasta ese momento. Decidí tomar la carretera libre en lugar de la autopista pagada. Pensé que me ahorraría unos pesos y que el paisaje sería más tranquilo. La verdad es que nunca había viajado por ahí de noche, pero la luna estaba llena y el camino parecía claro. A medida que el sol se ocultaba por completo, el ambiente cambió. El aire se hizo más frío, aunque todavía era apenas principios de otoño, y los árboles que bordeaban la carretera parecían estirar sus ramas como manos que querían atrapar mi vehículo. Solo escuchaba el ruido del motor y el zumbido de las ruedas sobre el asfalto. De repente, una luz amarilla empezó a parpadear en el tablero, el indicador de temperatura del motor. Intenté mantener la calma, pensando que sería algo menor, pero a los pocos kilómetros más, el motor empezó a hacer un ruido metálico y desgarrador. No me quedó más remedio que detenerme en un tramo donde la cuneta era lo suficientemente ancha como para dejar el carro fuera del camino. Bajé con la linterna del celular en la mano, el vapor salía del capó en espiral, mezclándose con la bruma que empezaba a cubrir el suelo. Miré alrededor, no había casas a la vista, solo campos oscuros y el camino que se perdía en la oscuridad por ambos lados. Saqué mi celular para llamar a grúa, pero la pantalla mostraba una cruz roja donde debería estar la señal. Maldije bajo mi aliento, ¿qué demonios había estado pensando al tomar esta ruta? Me senté en el asiento del copiloto, apoyé la cabeza en el volante y cerré los ojos por un momento, tratando de calmar la ansiedad que se me subía por la garganta. Fue entonces cuando la escuché, pasos suaves sobre el asfalto, como de zapatos ligeros que no hacían casi ruido. Abrí los ojos de golpe y miré hacia afuera del vidrio del conductor. A unos metros de distancia, de pie junto al borde del camino, estaba una mujer. Estaba vestida con un vestido largo de color crema, con encajes en las mangas y el cuello que parecían antiguos. Su cabello era negro como el azabache, recogido en un moño alto adornado con una flor blanca que no reconocí. Tenía una falda ancha que ondeaba ligeramente, aunque no hacía viento, y sus zapatos eran de cuero claro, bien pulidos, pero con algunas manchas de barro en la suela. Su piel era muy pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna, y sus ojos eran grandes y oscuros, como pozos sin fondo. No llevaba ningún adorno más que un pequeño collar de plata con una piedra verde en el centro. Me quedé helado en mi asiento, mirándola. No había visto ningún otro vehículo pasar desde que me detuve, así que no entendía de dónde había salido. Se quedó quieta por unos segundos, mirándome directamente a través del vidrio, sin mover los labios, pero parecía como si me estuviera hablando con la mirada. Lentamente, levantó una mano y me hizo un gesto, como invitándome a bajar. Mi primera reacción fue cerrar las puertas y asegurarlos seguros, pero algo en ella me impidió hacerlo. No sentía miedo en ese momento, sino más bien una extraña curiosidad mezclada con una sensación de calma que no correspondía a la situación. Bajé del carro con cautela, manteniendo la distancia entre ella y yo. ¿Está bien, señor?, preguntó, y su voz era suave como el susurro del viento entre las hojas. Tenía un acento que no reconocí, como de alguien que hablaba español, pero no era de aquí. Me falló el carro, respondí, mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. No hay señal para llamar a nadie. Ella sonrió levemente, y en sus labios se notó una tristeza profunda. Sus manos estaban entrelazadas frente a su pecho, y vi que sus uñas estaban limpias y cortas, sin pintar. Ya lo sé, dijo,
como si hubiera estado esperándome. Este camino es peligroso de noche. Muchos se pierden aquí, o se quedan varados como usted. ¿Usted vive por aquí?, pregunté, mirando hacia los campos oscuros a un lado del camino. No veía ninguna luz de hogar ni señal de civilización. Viví aquí hace mucho tiempo, respondió, y su mirada se perdió en el horizonte. Cuando esta carretera era solo un camino de tierra, y los viajeros pasaban en carretas tiradas por burros. Yo esperaba a mi esposo que iba a la ciudad a vender nuestras cosechas. Pero nunca regresó. Mientras hablaba, noté que el vestido que llevaba tenía una mancha oscura en el pecho, como de sangre vieja, pero cuando intenté mirar más de cerca, la mancha parecía desaparecer. El aire alrededor de ella estaba más frío que en el resto del camino, y el vapor de mi aliento se veía como nubes blancas. No se preocupe, señor, dijo, volviendo a mirarme. Alguien vendrá a ayudarle pronto. Pero usted debe prometerme algo. ¿Qué?, pregunté, ya no pensando en el miedo, solo en la extraña conexión que sentía con ella. No siga adelante por este camino. Gire cuando llegue al próximo desvío, aunque parezca más largo. Y nunca más viaje por estas carreteras de noche. La oscuridad aquí tiene recuerdos que no deben despertarse. Justo en ese momento, escuché el ruido de un motor a lo lejos. Una camioneta blanca apareció por la curva, con las luces altas encendidas. Se detuvo al lado de nosotros, y del conductor bajó un hombre corpulento con sombrero de palma y una sonrisa amable. «Oiga, amigo», gritó. Vi su carro desde lejos. «¿Necesita ayuda?». Volví a mirar donde estaba la mujer, pero ya no estaba ahí. Había desaparecido como si nunca hubiera estado, sin dejar rastro alguno en el asfalto limpio. El hombre me miró confundido. ¿Con quién estaba hablando?, preguntó. Nadie, respondí, todavía mirando el lugar donde ella había estado. Solo estaba pensando en voz alta. El hombre se llamaba Don Felipe y tenía un pequeño taller en un pueblo a unos 20 kilómetros de ahí. Me ayudó a arrastrar el carro hasta su taller en la camioneta, y mientras avanzábamos, le conté lo que había visto. Él se quedó callado por unos minutos, mordisqueando el interior de su mejilla. «Ya sé de lo que habla, joven», dijo finalmente, bajando la velocidad al pasar por un pequeño puente sobre un arroyo seco. Aquí en la región hay cuentos de una mujer que aparece en la carretera libre cuando alguien está en apuros. Dicen que fue asesinada ahí hace más de 100 años, mientras esperaba a su esposo. La encontraron con un puñal en el pecho, y desde entonces aparece para advertir a los viajeros. ¿Y el desvío qué me dijo?, pregunté. Ahí es donde estaba el rancho donde vivía, respondió Don Felipe. Si sigue por el camino principal más allá de ahí, hay un tramo que se llama el Barranco de los Lamentos. Dicen que de noche se oyen gritos y se ven luces que no llevan a ningún lado. Muchos conductores han tenido accidentes ahí, sin explicar por qué. Llegamos al taller alrededor de la 1 de la madrugada. Don Felipe me dijo que podía dejar el carro con él para revisarlo al día siguiente, y me ofreció llevarme hasta el desvío que la mujer mencionó, desde donde podría tomar otra ruta hacia Morelia. Acepté agradecido, y mientras viajábamos por el camino alterno, noté que aunque era más largo, estaba mejor pavimentado y había más luces de poblados a lo lejos. No volví a ver a la mujer, pero cada vez que pasaba un poste de luz o un árbol que parecía tener forma de persona, me acordaba de su rostro pálido y sus ojos oscuros. Llegué a Morelia un poco antes del amanecer, cuando el cielo empezaba a tomar colores rosados y naranjas. Mi hermana me abrazó con fuerza cuando me vio llegar, diciendo que estaba preocupada porque no había llegado como planeábamos. No le conté nada de lo sucedido, no sabía si me creería. El día siguiente fui por mi carro al taller de Don Felipe. Me dijo que el problema había sido un tubo de refrigerante que se había roto, algo extraño porque lo habían revisado poco antes. Cuando le pregunté si alguien más había visto a la mujer, me dijo que sí,
Varios conductores habían contado historias similares, y todos coincidían en una cosa: quienes seguían su advertencia llegaban sanos y salvos. Pero quienes no la hacían tenían problemas en el camino. Ahora estoy de vuelta en la Ciudad de México, y mi carro ya está reparado. Pero desde esa noche, nunca más he tomado la carretera libre, y mucho menos viajo de noche. No sé si la mujer que se me apareció fue un espíritu, una alucinación por el cansancio o algo más que no puedo explicar. Pero lo que sí sé es que su advertencia me salvó de lo que sea que acecha en ese tramo de carretera cuando cae la oscuridad. La próxima vez que tenga que ir a Michoacán, tomaré la autopista pagada y saldré temprano en la mañana. La noche tiene sus secretos, y algunos son mejor dejarlos dormidos. Coméntanos qué te pareció este relato. ¿Tienes algún relato parecido? Esperen nuestro siguiente video.